Dios. Gracias al Señor por la oportunidad de predicar su palabra y gracias al pastor también por la oportunidad. Mi hermano, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 20. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 20. Vamos a leer los versículos 7 y 8. Cuando lo tengamos decimos amén. Salmo 20, versículos 7 y 8, dice la palabra del Señor. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos y estaremos de pie. Amén. Vamos a levantarnos, hermanos, en palabra de oración. Padre amado, bendito Señor, en el nombre de Jesús, nosotros te damos las gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Alabamos, Señor, bendecimos tu santo nombre, Padre. Te damos gracias, Señor, por la salvación bella y preciosa, Señor, que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque tú diste tu único Hijo, Señor, por nosotros. Padre Santo, mi Dios, te pedimos, Señor, que esta tarde de hoy, Padre, nos nutra, Señor, de tu palabra. Padre amado, bendito, que tu Espíritu Santo descienda con poder sobre cada uno de nosotros, Señor, que esta palabra, mi Señor, no sea solamente para oírla, Señor, sino que sea para ponerla por obra, Señor, para guardarla, para atesorarla, Señor, en nuestro corazón. Padre amado, bendito, habla a través de mi boca, Señor, que no sea yo, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, hablando por medio de mí. Invocamos, Señor, el poder de la sangre de Jesús, Señor, sobre cada uno de nosotros. Confesamos con nuestra boca, con nuestro corazón, que Jesucristo de Nazaret es nuestro Dios, es nuestro Rey, es nuestro Salvador. Bendecimos y ponemos en alto el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Todos decimos amén y amén. Hermano, esta prédica se llama Nosotros confiaremos en el nombre de Jehová. Nosotros confiaremos en el nombre de Jehová. Dice esta palabra que leíamos antes, el Salmo 20, versículos 7 y 8. Dice: estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos y estaremos de pie. El Salmo 20, hermano, hermana, y el Salmo 21 son salmos que están relacionados. El Salmo 20 viene siendo como una oración antes de ir a la batalla, y el Salmo 21 es como una alabanza después de haber ido a la batalla y el Señor ha dado la victoria. Y si pensamos en las épocas antiguas, pues era común ir a la guerra, pelear todas esas batallas. Pero aún, mi hermano, cuando nosotros no tengamos que ir a una guerra, gracias a Dios, la vida en sí misma es una batalla. La vida en sí misma es una batalla. Todos los días nos enfrentamos a cosas. Mi esposa y yo siempre decimos algo: uno sabe cómo comienza el día, no sabe cómo lo termina. Y eso nos ha pasado muchas veces. Hemos comenzado el día de una manera, primero Dios, vamos a hacer esto, esto y aquello, y terminamos el día de la manera más inesperada. Siempre suceden cosas, imprevistos, pero lo importante es que nuestro Dios siempre nos va a acompañar, ¿verdad? Amén. Entonces esa es la naturaleza de la vida, la naturaleza de la vida de cada persona. Cada persona pelea su propia guerra, cada persona pelea su propia batalla. Lo importante es que nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos un Dios poderoso y nuestro Dios dice más bien: esa es mi guerra, mi guerra, ¿verdad? Juan 16, 33. Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción,
Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso es lo que decía antes. Eso es las batallas que tenemos todos los días. Hay batallas, hay guerras, hay luchas, pero en el Señor tenemos la paz. Amén. Ahora, hermano, la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros, y esa es la gran pregunta de la predicación de hoy, es: ¿en quién o en qué tenemos nosotros puesta nuestra confianza? ¿En quién o en qué tenemos puesta nuestra confianza? Esta semana, cuando el Señor me daba esta palabra para esta predicación, casualmente yo leí un reportaje en internet acerca de cuáles son los países del mundo que más gastan en armas, los países del mundo que más gastan en armamento. Y como ustedes se podrán imaginar, número uno es Estados Unidos. Una cifra astronómica, hablamos de billones de dólares. Es el número uno. Yo leía eso, yo me preguntaba, Dios mío, ¿qué no se puede hacer con tal cantidad de dinero? ¿Cómo esa gente gasta en armas? Y me sorprendió que incluso Australia estaba, si mal no recuerdo, entre los 5 primeros. Y yo me preguntaba, ¿qué tiene que hacer un país como el país donde vivimos? Que dice, ¿quieres un país que no se involucre en guerra, un país que está relativamente aislado, ¿verdad?, del resto del mundo, por lo lejos, por la distancia? ¿Qué tiene que hacer un país como este gastando billones de dólares también en armas? Y creo que la respuesta a esta pregunta la da el Salmo 27 y 8. Estos confían en carros, aquellos confían en caballos, y eso es lo que pasa con esos países. No, yo pongo mi confianza en los tanques de guerra, pongo mi confianza en los aviones, pongo mi confianza ¿cómo se llama?, en los soldados, en los militares. Y esa es la realidad de esos países, por eso es que gastan tanto dinero. Aparte de otras cosas que pasan ahí, gente que está en el negocio de las armas, etcétera, etcétera, pero ese es otro tema aparte. Pero el punto es ese: tienen su confianza en sus armas, en su fortaleza militar. Nosotros como personas, por supuesto, no ponemos nuestra fe en esas cosas, en las armas. Pero hay algunas personas que ponen su fe, su confianza, su tranquilidad en otras cosas, como por ejemplo en el dinero. ¿Verdad? Si tengo dinero estoy bien, pero si no tengo dinero estoy mal. No, yo tengo superannuation, tengo ahí 30 años trabajando, tengo $300,000. Estoy tranquilo, yo me retiro, yo vivo mi vida y vivo mi vida tranquilo, ya no, libre de preocupaciones. Pero uno no sabe, mi hermano. Uno no sabe, Dios no lo permita, cae enfermo y se le va todo ese dinero en salud, en hospital. ¿Y entonces qué pasa? No, yo pongo mi fortaleza, mi confianza en las propiedades. Yo compro. Y compro una casa por aquí, compro un apartamento, tengo alquilados 1, 2, 3, 4 propiedades. Hermano, ¿y qué pasó en Estados Unidos hace unos años? El mercado inmobiliario se vino abajo. La gente tenía hipotecas en las casas. Y bajaron los precios de las casas, de modo que la gente quedó pagando esa hipoteca y la casa, el valor real llegó a ser hasta la mitad de lo que valía la hipoteca. Y con esto, hermano, yo no le quiero decir, no es que sea malo que usted tenga su casa, no es que sea malo que usted tenga algunas metas económicas. No, eso no está mal. Se convierte en algo malo cuando usted le da el primer lugar a eso y deja al Señor a un lado, ¿verdad? Por supuesto. Bendito es el nombre del Señor. Otras personas ponen su confianza en un título. No, yo soy un doctor, yo soy un licenciado. Yo valgo, yo soy alguien. Y nuevamente, gloria a Dios, el Señor le ha dado esa oportunidad de estudiar algo excelente.
Pero ¿qué ocurre si el día de mañana cae enfermo en una cama? ¿Qué le pasa a su título? ¿De qué le sirve? Si no tiene fuerza para pararse, si no puede ir a trabajar. Muchos ponen su fe en un empleo también. Muchos ponen su confianza en un empleo. No. Yo tengo mi trabajo y con este trabajo yo tengo mi vida resuelta. Y ese fue mi caso, mi hermano. Ese fue mi caso antes de yo conocer, antes de llegar a los caminos del Señor. Ese era mi caso. Yo trabajaba en Venezuela, en la petrolera. Y un día yo llegué a pensar, no, pero yo no tengo de qué preocuparme, yo tengo mi vida hecha ya. Porque era bueno, era un trabajo muy bueno. Entonces usted trabajaba en una ciudad y lo pasaban a otra, pedía transferencia y la compañía le daba créditos para casa. Entonces yo en mi codicia, en mi ambición, yo llegué a pensar, bueno, yo estoy vivo hoy aquí, en esta ciudad, en el Tigre. El día de mañana pido cambio para Maturín, el otro día pido cambio para Puerto La Cruz, y así voy comprando una casa en cada lugar y ya soy millonario, listo. Y esas eran mis cuentas, eso era lo que yo pensaba. Y un día yo pensaba eso y como a los 3 meses me despidieron por la política, por Chávez. Entonces eso es lo que pasa cuando uno pone su confianza en lo material, en los bienes de la tierra. Entonces esa es la pregunta que vamos a hacernos hoy. ¿En quién tenemos nosotros nuestra fe, nuestra confianza? Y veamos qué dice la palabra de Dios acerca de esto también. Entonces vamos a ver qué dice Jeremías 42. Jeremías 42. Vamos a leer los versículos del 9 al 17. Jeremías 42, los versículos del 9 al 17. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo: no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis a vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieron sus rostros para entrar a Egipto, en Egipto para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá en ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo
sobre ellos. Amén. Entonces, mi hermano, Jeremías 42, acabamos de leer allí. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué tiene que ver esto con la predicación de hoy día? Jeremías 42, allí en ese momento nos habla de la inminente invasión de Judá por parte de los babilonios. Recuerden que el reino de Israel se había roto, recuerdan eso, ¿verdad? En dos partes. El reino de Israel, el norte, cuya capital era, ¿quién lo recuerda? Samaria, ¿verdad? Y el reino de Judá en el sur, cuya capital era Jerusalén. Entonces todo esto estaba pasando en el reino de Judá. Era inminente el ataque, la invasión de los babilonios. Y por supuesto la gente tenía miedo. La gente tenía mucho miedo. ¿A qué tenía miedo? Fíjense que la palabra lo dice allí claramente. Habla de que tenían miedo al hambre. Dice que tenían miedo de morir también. Dice todo eso. Entonces la gente estaba realmente asustada. Entonces en ese momento viene la gente al profeta de Dios, a Jeremías, y querían palabra de Dios. Entonces si vamos un momentico allá a Jeremías 42:6. Fíjense lo que le dice la gente. La gente quería escuchar palabra de Dios, la gente quería dirección de Dios. Y entonces le dicen al profeta de Dios, a Jeremías: sea bueno, Jeremías 42:6, sea bueno, sea mala la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Eso era lo que decía la gente. La gente pidió palabra, ¿verdad? La gente pidió palabra, la gente de Judá, la gente del pueblo de Dios. Ellos pidieron palabra y le dijeron al profeta de Dios: nosotros vamos a hacer caso, nosotros vamos a obedecer para que nos vaya bien. Entonces, ¿qué ocurre? Viene el profeta Jeremías y les da palabra, la palabra de Dios. Le dice: bueno, no, lo que acabamos de leer, ustedes no se pueden ir para Egipto. Ustedes se tienen que quedar donde están. De hecho, en el versículo 10, Jehová dice: no os destruiré, os plantaré, no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia. Con vosotros estoy yo para salvarlos y librarlos. Es decir, el Señor les dio un respaldo. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces uno está esperando una palabra del Señor, pero entonces uno quiere que el Señor le diga lo que uno quiere. Uno quiere que el Señor le diga lo que uno quiere. Entonces tal vez estas personas aquí que estaban esperando que el Señor les dijera: sí, váyanse a Egipto, váyanse, pero resulta que no. El Señor les dice que se queden. Entonces, interesante, mi hermano. Vamos a contrastar lo que decía ahí Jeremías 42:6, cuando la gente dijo: sí, yo voy a hacer caso, con lo que dice Jeremías 43 del 1 al 3. Jeremías 43 del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra: aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos les había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morir allá, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos,
para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Entonces una cosa dijeron antes, ¿verdad? Pero cuando reciben la palabra de Dios, no, eso es mentira. No, esa palabra que tú nos estás dando, eso no viene de Dios. Eso es Baruch, que era un sacerdote que andaba con Jeremías. Entonces la gente dice, no, eso no viene de Dios. Ese es Baruch que te está metiendo ideas en la cabeza para que tú nos digas que nos quedemos aquí, que no nos vayamos a Egipto. Entonces, bueno, Dios habló, pero no le hicieron caso, se fueron a Egipto. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice la historia? La palabra dice que en el año 605 antes de Cristo, Babilonia derrotó a Egipto. Y Nabucodonosor invadió Jerusalén. Eso fue, pudiéramos decir, un primer golpe que le dieron allí. Luego dice también la historia y la palabra, en el año 586 ocurre entonces la devastación final de Jerusalén y del templo. Se cumplió la palabra de Dios. Se cumplió la palabra de Dios. La gente, el pueblo de Dios, no hizo caso a Dios. Puso su confianza ¿en quién? En Egipto. No, yo me voy a Egipto porque yo no quiero pasar hambre, yo no quiero oír sonido de trompeta, yo no quiero oír espada, yo no quiero vivir nada de eso. Se fueron a Egipto y a este Egipto llegó todo eso. ¿Cómo nos podemos esconder del Señor, mi hermano? ¿Cómo? Imposible. Amén. Entonces eso es lo que pasa, mi hermano. Muchas veces el Señor nos dice algo y en nuestra fuerza parece difícil de creer. En nuestra carne tenemos miedo, en nuestra carne hay incredulidad, pero tenemos un Dios poderoso que nos respalda, ¿verdad? Amén. Vamos a leer otro caso, vamos a ver otro ejemplo. Vamos ahora a Segunda de Crónicas 16. Segunda de Crónicas 16. Esto nos habla del rey Asa. Segunda de Crónicas 16, versículos del 1 al 10. ¿Lo tenemos? Amén. Segunda de Crónicas 16, del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno el rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Y conquistaron Gihón, Dan, Abel Maín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a toda Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Jeba y a Mispa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él. Locamente has hecho en esto,
porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Amén. Entonces una situación similar, ¿verdad? Algo parecido a lo que había ocurrido en Jeremías 42. Aquí el rey Asa estaba temeroso de la invasión que venía en contra de él, en este caso del reino de Israel. Entonces, este hombre Asa, temeroso de la invasión de Israel, ¿qué se le ocurre? ¿Qué hace? Bueno, dice, no se le ocurrió nada más y nada menos que sacar toda la plata y el oro del templo de Dios y entregárselo al rey de Siria para hacer pacto con el rey de Siria. Ahora, lo increíble, hermano, lo que llama la atención de esta historia es que si usted va unos capítulos atrás, ahí en Segunda de Crónicas, la palabra de Dios da fe que Asa era un hombre temeroso de Dios. En Segunda de Crónicas 14:2 dice: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Es decir, que este hombre no era una persona alejada de Dios, todo lo contrario, era un hombre bien cercano a Dios, un hombre que buscaba de Dios. Y si lee también ahí en 2 de Crónicas 14, versículo 12, dice: Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Hermano, este ejército era enorme, este ejército era de 1 millón de personas. ¿Y qué hizo Jehová? Jehová lo respaldó y le dio la victoria, aun cuando era un ejército grande, era un ejército enorme. Es decir, que este hombre, Asa, tenía testimonio. Asa podía decir: yo tengo testimonio de Dios, Dios me ha respaldado. Pero ¿qué ocurre? Bueno, esta vez, en el caso de Israel, de la invasión de Israel, tuvo miedo. Tuvo miedo y le dio los tesoros de la casa de Dios para hacer pacto con el rey de Siria, para que el rey de Siria lo protegiera. ¿En quién puso su confianza? ¿En Dios? No, ¿verdad? ¿Puso su confianza en quién? En los caballos y en los carros. Entonces, nuevamente, se levanta un hombre de Dios. Dice el vidente Hanani, y le dice: te has apoyado en el rey de Siria. El versículo 7 ahí lo dice, en 2 de Crónicas 16, versículo 7. Te has apoyado en el rey de Siria, no te apoyaste en Jehová tu Dios. ¿Y qué hace Asa? En el versículo 10 lo dice: se enojó con el profeta de Dios y lo metió a la cárcel. Nuevamente, mi hermano, a veces no nos gusta escuchar lo que nos dicen. Cuando la palabra de Dios nos confronta, nos molestamos. Cuando la palabra de Dios va en contra de nuestra voluntad, de nuestros deseos, nos molestamos. Cuando un hermano, una persona, nos dice algo, nos da una revelación, algo con nosotros, si no es favorable a nosotros, nos molestamos. Entonces, esa no puede ser la actitud tampoco, ¿verdad?, de un hijo de Dios. Pero todavía hay un poco más del caso de Asa. Vamos a ver ahora 2 de Crónicas 16, versículo 12. Crónicas 16, versículo 12, dice la palabra: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. No buscó a Jehová, sino a los médicos. Nuevamente, entonces, ¿en quién puso su mirada? ¿En Dios? No, ¿verdad? Puso la mirada en el hombre. Hermano, hermana, y no vaya a malentender esto. Eso no quiere decir: no, yo estoy enfermo, entonces yo no voy para el médico. No, eso no es lo que quiere decir la palabra.
Dios usa a los médicos también, Dios le da sabiduría, le da entendimiento, Dios da soluciones médicas a la salud. Pero antes de ir al médico uno tiene que humillarse delante del Señor, mi hermano. Antes de ir al médico uno tiene que orar, uno tiene que arrodillarse. Uno tiene que buscar de la presencia de Dios. No ponga la fe en el jarabe, no ponga la fe en la operación, no ponga la fe en las pastillas, que eso va a ayudar en alguna manera, pero ponga su fe primeramente en el Dios de la creación, en su Padre, ¿verdad? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de escuchar el testimonio de Marino. ¿Sabe quién es Marino? El cantante de música cristiana. No sé si alguna vez lo ha escuchado. Es bueno, es bonito el testimonio. Él es ocurrente también. Él cuenta las cosas y es algo serio de lo que está hablando, pero da risa porque él lo cuenta con humor, pues, ¿verdad? Pero la cuestión es más o menos la siguiente. Marino, él cuenta que él cantaba en un grupo de música del mundo y él toma la decisión de servir a Dios. Él deja de cantar para el mundo y toma la decisión de cantar para el Señor. Entonces, en ese cambio, bueno, él se queda sin trabajo, se queda lleno de deuda. Él dice que lo que le provocaba era hacer un túnel desde su casa por debajo de la tierra hasta el centro de la ciudad para que los cobradores no lo persiguieran. Él lo dice. Entonces, él también cuenta que en esa época, cuando él decidió servirle a Dios, del mundo le cayeron contratos como nunca antes. Le llegaban contratos con mucho dinero. Mira, ¿quieres cantar conmigo, con este, con el otro, con el otro? Oportunidades como nunca antes. Cuando estaba en el mundo nunca le pasó eso. Ahora que le cantaba al Señor, que había decidido servirle al Señor, le llovían las propuestas de trabajo del mundo. Pero entonces, ¿el qué hizo? Buscó los caballos, buscó las carrozas, no. Se mantuvo firme en el Señor. Dijo, bueno, el Señor me va a respaldar. Y cuando sacó el disco ese de la gran tribulación, pues su vida era una gran tribulación de verdad económica por lo que estaba pasando. Problemas económicos graves. Pero lo bonito es que el Señor lo respaldó. El Señor no deja botar a nadie, mi hermano. Si usted confía en el Señor no lo va a dejar humillado. Y en eso sí podemos poner nuestra confianza, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando en vez de creer en los caballos y en las carrozas y en el dinero, creemos en el Señor? Vamos a ver lo que nos dice Jueces 7. Jueces 7. Jueces 7, vamos a leer primero los versículos del 2 al 7. Jueces 7, del 2 al 7. La historia de Gedeón, todos la conocemos, ¿verdad? Pero siempre es bueno leerla otra vez. Jueces 7, versículos del 2 al 7. Dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces, el pueblo de Israel iba en contra de los madianitas, iban a la batalla. Se dice Jehová: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron
10,000. Entonces, ¿cuántos habían? Habían 22,000 y quedaron 10,000. Había 32,000 personas que iban a la batalla. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces el Señor quería incluso reducir más, ¿verdad?, el número de soldados, el número de personas que iba a la guerra. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Entonces fíjese, mi hermano, habían 32,000 personas, 32,000 del pueblo de Israel que iban a la batalla. ¿Cuántos quedaron? 300. Entonces aquí la fe de Gedeón, wow, gloria a Dios. Gedeón no cuestionó al Señor. Gedeón le pudo haber dicho: pero Padre, son muy pocos. Padre, ¿qué es eso de que lamió el agua? No, fue obediente. Fue obediente. El Señor los probó. El que lamiera el agua, ese va. ¿Por qué? Porque ese iba a estar más pendiente, iba a estar más preparado para la guerra. El que doblara sobre sus rodillas, ese no iba a estar tan pendiente. Es decir, que de esa manera el Señor probó cuáles eran los hombres más aptos para la guerra, quién estaba preparado para la guerra. Y Gedeón le hizo caso al Señor. Gedeón no dudó de la palabra del Señor. Ahora sigamos leyendo un poquito más adelante, Jueces 7. Jueces 7, del 13 al 15. Jueces 7, del 13 al 15. Gedeón va a ver el campamento de los madianitas a escondidas. Dice la palabra: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Ese era un hombre de los madianitas, del ejército enemigo del pueblo de Dios. He aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y luego a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió, el otro madianita le dijo, el que tenía el sueño, el que había tenido el sueño: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Gloria a Dios. Fíjense cómo este hombre, que era incluso de los enemigos del pueblo de Dios, tiene ese sueño. Y el otro le dice: bueno, tuve ese sueño, ¿qué será? Y el otro, su compañero de ejército, le dice: no, eso no es otra cosa que Gedeón, que viene contra nosotros. Dios le ha dado la victoria a Gedeón. Y lo bonito de todo esto es que el Señor nos da confirmaciones también.
El Señor no nos deja solo, hermano, en la prueba el Señor algo nos da. El Señor algo nos da, mi hermano, lo que falta es que uno lo busque. El Señor habla, mi hermano, el Señor habla por su palabra, el Señor habla en los sueños, el Señor habla por medio de un hermano. A veces el Señor habla por mi esposa. Ella me dice, mira, el Señor me dio esta palabra, ta. Y ella no sabe lo que yo estoy sintiendo ni pensando. Y, gloria a Dios, eso tiene sentido para mí, lo que el Señor le ha dado a ella. Y así el Señor habla de muchas maneras. Y el Señor confirma. Y esto fue lo que Dios le dio a Gedeón, una confirmación. Entonces Gedeón estaba escondido allí en el campamento, oyendo. Oye eso, oye, se llena de fuerza, de fe, de confianza. Bueno, no, el Señor está conmigo. El Señor no me va a abandonar. Dice, adoró también, gloria a Dios. Oyó el relato del sueño, adoró y se fue para el campamento y dijo, Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Ahora leamos un poquito más. Jueces 7, del 20 al 22. Jueces 7, del 20 al 22, ya el ejército de Israel estaba ahí para invadir el campamento de los madianitas. A punto de invadir, a punto de comenzar la invasión. Dice la palabra, y los 3 escuadrones, porque ¿qué hizo Gedeón? Eran 300, ¿verdad? Gedeón dividió a los 300 en 3 escuadrones de 100, cada uno. En 3 escuadrones de 100. Entonces, los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. ¿Quiénes fueron esos? Los madianitas. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová, oiga esto, mi hermano, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabad. Fíjense cómo obra el Señor, hermano. A veces uno no sabe cómo el Señor va a obrar, qué va a hacer el Señor. El ejército de Madián era más grande, tenía más gente, más soldados. Pero el Señor obró de tal manera, como dice ahí la palabra, ¿verdad? Cuando sonaron las trompetas, ocurrió todo eso, creó confusión el pueblo de Madián y se fueron unos contra otros. Se fueron en espada uno contra otros, no contra el pueblo de Israel, no. Unos contra otros quiere decir que se fueron contra sus mismos soldados, contra sus mismos compañeros. Dios creó confusión para ayudar a su pueblo. Y así puede pasar en nuestra vida también, hermano. Nosotros tenemos pensamientos limitados, nos gusta tener todo bajo nuestro control. Nos gusta depender de nosotros mismos. Entonces uno muchas veces no sabe lo que el Señor va a hacer, qué va a hacer Dios, cómo va a trabajar. Va a poner gracia en los ojos de una persona para conmigo. Va a hacer algo. De repente algo que el día de hoy sea algo malo para mí, el día de mañana se va a tornar en algo bueno. Algo, de alguna manera el Señor va a mover las cosas. Pero lo importante es, como dice, ¿verdad? La palabra, todas las cosas obedecen a bien a aquellos que aman al Señor. Y nosotros amamos al Señor, ¿verdad? Amén. Pero es eso, mi hermano, a veces es difícil poner la fe, ¿verdad?, en el Señor, porque como decía antes, a uno le gusta depender de uno mismo, a uno le gusta tener todo bajo control.
yo puedo, yo hago. Pero el Señor tiene que tratar con nosotros, el Señor nos tiene que enseñar de alguna manera a depender de Él, ¿verdad? A que dependamos del Señor. Uno a veces en sus pensamientos, en su carne, uno se puede imaginar, no, mira, yo estoy mal, ¿verdad? Estoy derrotado, o sea, no hay manera de que yo me levante de esta. Y el Señor lo levanta. El Señor hace algo, el Señor saca ayuda, como dice uno, debajo de las piedras, como sea, y el Señor no lo deja mal. Hermano, ayer estábamos reunidos los hermanos de la alabanza y después de la práctica de ayer fuimos a comer algo ahí, todos reunidos. Entonces yo le contaba a mis hermanos cómo cuando yo comencé a trabajar, yo pasé cosas por las limitaciones con el idioma. Yo le decía a mis hermanos, bueno, yo creía que yo sabía inglés, pero yo cuando llegué a Australia me di cuenta que no sabía nada. Yo creía que sabía, pero yo no sabía. Entonces yo le contaba a mis hermanos cómo una vez a mí me llaman para que haga una vacación y entonces el muchacho que se fue de vacaciones me dice, mira, te va a llamar un cliente y entonces usted, bueno, le va a explicar cuando lo llame esto y lo otro. Okay. Ese hombre me llamó, yo no entendí nada, le dije todo mal, estaba todo confundido. Y después ese hombre mandó un correo ahí, un email a la oficina diciendo, no, mira, esta persona que dejaron ahí lo que hizo fue confundirme. Esa persona como que no sabe lo que está haciendo. Y yo me asusté mucho, yo dije, bueno, hasta aquí llegué ya. Bueno, o me despiden de aquí, o dicen, no, mire, usted no puede trabajar aquí. Yo estaba bien asustado. Y el que estaba de jefe mío en ese momento era un señor, un escocés. Y yo voy a hablar con él, un señor llamado Sean. Yo le digo, mira, Sean, pasó esto y lo otro. Yo de verdad estoy muy avergonzado, de verdad, yo lo siento, de verdad, no entendí muy bien lo que me dijo, no entendí nada. Entonces, bueno, yo me esperaba lo peor. Bueno, bendito sea el Señor, ¿cuál será la sorpresa que este señor, el jefe mío me dice? No, Nelson, ese hombre, el que llamó, él es un problemático. Él tiene problemas con todo el mundo, no te preocupes, eso no es contigo, eso no es algo personal. Él tiene problemas con todo el mundo. Yo voy a hablar con él y yo me entiendo con él. Wow, y ahí respiré otra vez, ¿no? Bendito sea el Señor. Entonces lo que les quiero decir es que uno a veces en su fuerza uno cree que no hay salida. Uno está, como dicen, contra la pared. Pero el Señor es bueno, el Señor ayuda, el Señor no se olvida de sus hijos. Entonces, hermano, esa es la pregunta para hoy. Esa es la pregunta para hoy. ¿En quién estamos poniendo nuestra fe, nuestra fuerza, nuestra confianza? ¿Estamos yendo detrás del Señor o estamos yendo detrás de los carros y de las carrozas, de los caballos? Amén. Amén. Gloria a Dios.